Muy buen día a todos. Gracias. Como decía el pastor Ricardo, fin de año. La verdad que pensaba, siempre es bueno hacer un balance de cierre, una proyección para el comienzo del año, pero me quedé con el mensaje de la paz, de la Navidad. Un mensaje de paz. Esa semana ese tiempo, esos 40 días de Adviento, esperando la Navidad, y llegó la Navidad, ese mensaje de que nos ha nacido un Salvador. Y cuánto necesitamos la paz. Ese estado del alma, ese bienestar que es vital para poder vivir bien, para poder pensar bien, para poder resolver situaciones, para poder tomar decisiones seguras, bien tomadas, para poder relacionarnos con las personas que queremos, para poder rehacer relaciones rotas, para poder hacer la vida bien necesito la paz. La paz. Y esa expresión, me encanta esa expresión, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres que buscan al Señor, que aman al Señor. Paz en la tierra, en las alturas, gloria a Dios, pero en la tierra, paz. Qué cosa hermosa. Y es lo que necesito, por eso busco la paz, permanentemente busco la paz, porque sufro falta de paz. Sufro permanentemente falta de paz. Entonces la busco. Y la busco porque Dios me la ha prometido. Y cuanto más en un momento donde Jesús es Dios con nosotros. Y justo una de las noches de la campaña, cuando habló Raúl, hablaba de este tema, ¿no? De este rey Herodes, este señor soberano terreno que se creía el dueño de la paz, este personaje con tantos nombres y tan importante en su medio y en el mundo existente de aquel momento. De pronto aparece este príncipe de paz, Dios eterno, príncipe de paz. ¿Y cómo no pedirle la paz a Él? Me encanta el saludo hebreo. Aquel saludo cuando Jesús llega y le dice, paz a ustedes. Qué hermoso saludo, hermano. En un momento de angustia, de tribulación, en un momento de inquietud, que nada menos que el príncipe de la paz llegue y te diga, paz, no temas. 366 veces en la Escritura figura la expresión no temas, no temas. Paz a ustedes, no temas. Trata de escucharlo de parte de Dios, hermano. No lo escuche de parte mía. Trata de escuchar lo que Dios te ha traído esta mañana, porque Dios quiere hablar contigo. Y va a hablar en la medida en que vos le dejes. Y va a hablar en la medida en que vos le escuches. Y te vas a llevar de Dios lo que quieras llevarte. Trata de llevarte lo más que puedas. Porque Él con un propósito esta mañana te ha traído para hablar justamente este tema, el tema de la paz. Si no necesitas paz, no tengas ningún problema. Escucha 40 minutos con respeto, con paciencia y luego te retiras. Pero si vos crees que necesitas paz, trata de abrir tu corazón, porque el único que tiene la paz es Él. Distintos estados de ánimo. El estado de ánimo, esta mañana hablábamos con el pastor Ricardo, el estado de ánimo es todo. Cuando entró Rubén Simari por la puerta, me encanta verte, Rubén, con Yaya. Nos conocemos desde muchos años. Yo era un pibe cuando me conocí con Rubén, con Yaya, con sus hijos. Y
Le decía al pastor Ricardo que te vi en una clínica muy mal, hermano, muy mal, pero muy mal, ¿no? Y el estado de ánimo de mi hermano Rubén era un estado de ánimo realmente muy caído, pero muy caído. Y hoy lo veo entrar y digo, el ánimo, ese ánimo, ese soplo de vida que Dios ha puesto en el hombre cuando lo creó, y glorifico a Dios cada vez que veo a Rubén, a Carlitos Vaca. Son hermanos que he visto con estado de ánimo en una situación muy difícil, como tantos hermanos, por no nombrar otros, ¿sí? Pero el ánimo, ese estado de ánimo. Y dice la palabra de Dios, allá en el Génesis, dice que Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto día. Estoy hablando de la creación, ¿sí? Dios está creando todo y dice que vio que todo estaba muy bien. El cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. ¿Qué estado de ánimo, no? ¿Qué estado de ánimo tenía Dios? La tierra estaba desordenada y vacía. De esa manera toma Dios todos la nada que existía. La tierra estaba desordenada y vacía. Apagué, perdón. Dios crea todo, absolutamente todo, por medio de su palabra. Coloca al hombre, le da este hálito, este aliento de vida para que se enseñoree en la creación y ve que todo está bien. Todo está bien y descansa. Ese es el estado de ánimo que existía en ese momento en el Creador, viendo, observando toda la creación. Yo te pido que vos trates de ponerte allí, porque ahí estás creado ya. Dios te ha creado. Dios está sentado viendo su creación. Y si leemos el relato completo, cómo Dios se pasea a la tarde, conversa con el hombre, con la mujer, observa, hay una comunión perfecta. 2 capítulos más adelante, Génesis 3, por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín del Edén y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Busca al hombre en ese estado de ánimo, en ese bienestar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, me escondí porque tuve miedo, tuve vergüenza, estaba desnudo. ¿Quién te dijo? ¿Qué pasó? Pecaste. Comiste de lo que te dije que no comieras. Hiciste justamente lo último que yo hubiera pensado. Echa al hombre del jardín, lo echa de su presencia y dice la palabra que pone querubines, seres alados, con espadas encendidas. Hermanos, ¿a quién estaban destinadas esas espadas? ¿Qué opinan? ¿Por qué pone esos seres alados? ¿Para quién? Para que no venga el hombre y tome del árbol de la vida. ¿Qué estado de ánimo de parte de Dios? ¿Qué estado de ánimo tan diferente al anterior cuando Dios se está señoreando sobre todo lo creado, está degustando toda su creación, está disfrutando de la relación con todo lo creado? Hoy de pronto no solo echa la creación, el broche de oro de la creación de delante de su presencia, sino que pone seres alados con espadas encendidas, que se mueven hacia todos lados para que nadie vaya a tocar el árbol de la vida. Qué horrible estado de ánimo, qué enemistad total con Dios. Ese es el estado de ánimo que vive la creación después del pecado.
Ese es el estado de ánimo que vive Dios con la creación. Una enemistad. Y de pronto uno dice, pero tan enemigo puede ser de Dios, tan enemigo. Esa es la enemistad que hay entre el hombre y Dios. Y dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, estamos lejos, destituidos de la presencia de Dios. Ese es el fruto del pecado, eso es lo que la Biblia llama la muerte, la separación, y esa es la condición en que vos y yo estamos, la humanidad entera está ante un Dios que crea con un estado de ánimo de amor, de paz, de justicia, de equidad, pero de pronto el hombre rompe y destroza ese estado de ánimo. Y pone a Dios en un estado de ánimo que realmente el mismo caos que relata el Génesis que hay al comienzo, donde todo no tenía forma, no había nada y todo estaba desordenado y vacío, esa es la realidad de una humanidad sin Cristo. Ese caos que existía antes de que Dios creara las cosas, donde la cabeza estaba abajo, los pies arriba, manos desparramadas, donde todo está perturbado, todo está oscuro, todo es confusión, ese es el estado que vive el hombre que no conoce a Cristo, que vive una sociedad que no conoce a Cristo, que vive un pueblo, que vive una familia. Por bueno que parezca, por correcto que parezca, este es el estado que se vive cuando no se ha tenido un reencuentro con este Dios. Esta es la falta de paz que el mundo vive. Y dice Isaías, justamente está hablando de esta paz que va a venir al mundo, esta celebración. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Para aquel que vive en esta tiniebla, para aquel que vive en esta confusión, para aquel que vive en esta falta de paz. Dice el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, ha brillado una luz. Ha brillado una luz. Este año pensaba cuando alzo, hay muchos bebés, están viniendo muchos bebés, gracias a Dios, a la familia y a la familia de la fe. Y le preguntaba a Gigi, ¿te hubiera gustado alzar al Señor Jesús siendo bebé? Cuando Simeón lo alza y dice, Señor, han visto tus ojos la salvación, me puedes llevar. Qué cosa hermosa haber tenido a Jesús en brazos, ese bebé tan indefenso, tan vulnerable. Pensar que estaba la salvación del mundo en los brazos de Simeón. Siempre me encanta esa imagen, me hubiera encantado tener a Jesús en brazos, ¿no? Ese pueblo que vivió en tinieblas, 20 años viví en tinieblas yo, 20 años viví en tinieblas, nadie se daba cuenta. Todos los que me conocían opinaban que yo era un ganador, que tenía todo, que no me faltaba de nada. Sin embargo, era un solo caos por dentro. Tiniebla, no veía nada, tomaba malas decisiones, hacía daño, confundía y vivía confundido. Hasta que un día se enciende esa luz que viene al mundo, Emmanuel, como cantaban tan hermoso en la campaña los chicos, Emmanuel, Dios con nosotros. Y viene Jesús en este caos, en esta oscuridad, y de pronto, ante este clima de falta de paz, pero clima también donde el hombre empoderado se cree tener y ser dueño de la paz. La pax romana, decía Raúl, ¿no? La pax romana, este hombre que se cree tener el mundo en paz, con el poderío bélico, con el poderío económico, con toda la ciudad en orden. De pronto aparece Emmanuel, Dios con nosotros, y dice, les dejo la paz. Les dejo la paz, les doy mi paz. Pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Qué cosa hermosa, hermano.
Que Dios te pueda decir hoy, yo te doy la paz, pero te doy mi paz. No la paz que ofrece el mundo, sino te doy mi paz. Y esa paz que pido a Dios que nos dé la sabiduría, la lucidez para poder entender qué es esta paz que Jesús promete. ¿Qué es esta paz que no es la misma paz que da el mundo? Que no es la paz que da la plata, que no es la paz que da la fama, que no es la paz que da la fuerza física, que no es la paz que da la salud, que no es la paz que da la libertad. ¿Qué es esa paz, Jesús? Decime de qué estás hablando, porque no te entiendo muy bien. No alcanza, mi entendimiento no llega a poder abarcar lo que vos me estás diciendo, que vos traes tu paz, pero no la paz que el mundo habla. Y Dios envía a su Hijo en ese pasaje tan hermoso de Juan capítulo 3, el verso 16 que nos enseñan de chicos. Enseñamos de chicos a los que entran y nacen dentro de las iglesias cristianas, de que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nos perdemos el 17, que es un pasaje precioso, pero debemos saber que la paz es un favor de Dios para los hombres que le agradan. La paz es un regalo de Dios. La paz es un don. La paz es por pura gracia. La paz es un milagro que Dios hace y nos la da. Le da a los hombres que le agradan, que le buscan, a los hombres que la necesitan y que la piden. El mismo Dios que nos echó de su presencia un día, cuando pecamos, es el que no ha cesado de buscar una forma de reconciliarnos hasta realizarlos. Este es el mismo Dios, el que un día te dijo lejos de mi presencia y puso ángeles, arcángeles, querubines con espadas encendidas para que no nos acercáramos. Es el mismo Dios que no ha cesado de pensar y de buscar la forma de reconciliarnos, hermanos. Entonces, de pronto, en Jesús nos reconcilia con Él mismo. Y dice Romanos capítulo 5, alguien que lo lea, el verso 10, alguien que lo lea. Fuerte, fuerte, ¿eh? 5:10. Bien, si siendo enemigos, nunca pensé, siempre me pareció exagerada esta frase de Pablo, enemigos, siendo enemigos de Dios, pero es tan grave el enojo, siendo enemigos. No, a nadie más que a un enemigo se lo espera en su casa con espadas encendidas, por mal amigo que sea. Por poco que me interese la visita que voy a recibir, no lo recibiría nunca con una espada encendida moviéndose por todos lados para que no se acerque. Solamente a un enemigo esperaría de esta forma. Esta es la enemistad que tenía con Dios. Y dice el apóstol Pablo que siendo enemigos nos reconcilia con Él mediante la muerte de Jesús. Nos hace nueva la relación. Los concilia al mismo estado en que estaba en el primer momento cuando crea y disfruta de la comunión con el ser creado. Disfruta y se pasea por la tarde por el Edén. Es Jesús mi sanidad interior, hermano. Me reconcilia con Dios, pero me reconcilia conmigo mismo. Y dice Filipenses 4, 6 y 7. Alguien que lo lea fuerte.
No se aflijan por nada. No se aflijan, no se preocupen. No se ocupen antes de tiempo. No se estén aproblemando por nada. Sino preséntenselo todo a Dios en oración. Yo te pido que escuches lo que Dios te está diciendo, hermano. Pídanle todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la otra versión. Esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Es esa paz la que va a cuidar sus corazones, los sentimientos. Y yo te pido que pienses en los sentimientos que te quitan la paz. ¿Qué sentimientos en este momento te están quitando la paz? Sentimientos, y no te hablo de ayer ni antes de ayer, sentimientos desde que tengo uso de razón. ¿Qué sentimiento es el que te roba la paz? ¿Qué sentimiento es el que te amarga la vida? ¿Qué sentimiento es el que te hace perder el sueño? ¿Qué sentimiento es el que te abruma al punto de agotarte y de quitarte el ánimo? ¿Cuál sentimiento es ese? Dice la palabra de Dios que esta paz cuida nuestros corazones, el centro de nuestros sentimientos. ¿Qué sentimiento es el que te enardece? ¿Qué sentimiento es el que te aísla y te deja solo? ¿Qué sentimiento es ese? Ponéselo a Dios en oración, pidiéndole y dándole gracias. Y cuida nuestra mente. ¿Qué estás pensando? Después de este pasaje justamente donde Pablo dice, piensen en todo lo bueno, en todo lo grato, en todo lo lindo, en todo lo puro, en esto piensen. ¿Qué pensamiento es el que te está apartando? ¿Qué pensamiento es el que te está destruyendo? ¿Quién está gobernando tu mente? ¿Quién es el que te está mintiendo y vos le estás creyendo y no deja de taladrar tu cerebro día y noche? Este pensamiento debe ser puesto bajo el fluir de la sangre de Cristo, mi hermano, en oración y acciones de gracia. Y es Jesús mi reconciliación contigo. Y yo quiero que, cuando yo era chico veía una página con muchas letras y me asustaba, me aburría. Me gustaban los libros que tenían dibujo. El primer día de clase, cuando la maestra presentaba el libro de la lectura, era toda una sorpresa, pues yo esperaba abrir y ver mucho dibujo. Cuando ya pasaron el tercer grado, cuarto grado, ya los libros eran todo letra, me asustaba porque me aburría mucho leer. Pero esto es palabra de Dios, mi hermano, esto es palabra de Dios, y si no entiendo esto, va a ser muy difícil que yo pueda vivir en paz contigo. Porque Cristo es la reconciliación entre nosotros. Y escuchá, dice que Cristo es nuestra paz. Si lo querés seguir en tu Biblia, Efesios capítulo 2. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos en sí mismo. Creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos. Con su muerte en la cruz, los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Yo con esto voy cerrando
pero quiero que vos entiendas que Dios nos reconcilió con Él mismo por Cristo. Nos reconcilia con nosotros mismos por Cristo. También nos reconcilia con la creación. Dice Pablo que la creación gime esperando la redención. Pero no quiero aturdirlos con tantos conceptos. Pero me reconcilia contigo. Pablo está sentado escribiendo esta carta y piensa en dos pueblos tan enemigos, pero tan enemigos como nosotros no conocemos esa enemistad. Como han sido los blancos y negros, los judíos han sido con los gentiles. Como en algún momento los nazis con los judíos, como en otras etnias hay enemistades que humanamente no tienen posibilidad de reconciliarse. Esto es lo que Pablo está explicando aquí con los gentiles y los judíos. Y tiene delante de él la imagen de un templo hecho por los judíos, donde los gentiles estaban en un patio alejado del lugar donde Dios estaba, que era el Santo Santísimo. Y hay un patio más cercano que era para los judíos. Entonces habla él de los que están lejos y los que están cerca. Ustedes que estaban lejos, ahora están cerca. Pero Cristo trae la paz de una forma que solamente Él puede traerla. Yo te pido que vos veas cómo Jesús trajo la paz. Es Jesús mi reconciliación contigo. El tema es la paz entre dos pueblos enemigos a más no poder. Pablo observa cómo esta estructura religiosa había intentado darle solución. Dijo, bueno, los gentiles que se conviertan van a estar en un patio, crearon muros que los separaba, los judíos van a estar más cerca. Esto que la religión intentó solucionar y dar la paz, y que fue imposible. Esto que el hombre intentó por medio de la religión de reconciliarse y fue imposible, Jesús lo logró. ¿Cómo hubieran los romanos intentado esta paz? Y los romanos hubieran intentado mucho más simple. Sacan un decreto y dicen, muchachos, se camina por acá. El que no camine por acá, suban allá al monte de la Calavera, ustedes van a ver lo que ocurre por el que no camine por donde nosotros decimos. La paz de la fuerza, la paz romana. ¿Cómo hubiesen intentado la diplomacia, los diplomáticos, firmando tratados de paz? Después de la Primera Guerra se firmaron 16 tratados de paz. Uno peor que el otro. Uno deja a Hungría, le quita las 2/3 partes de su territorio de la noche a la mañana. Los húngaros vivían en territorio rumano, más de 3 millones de húngaros. Esa es la forma en que se trata la paz, cuando el hombre intenta hacer tratados de paz. La diplomacia no puede lograr la paz entre vos y yo. Cuando llego a la iglesia encuentro 200 culturas distintas, 200 crianzas distintas, 200 realidades distintas, 200 formas de pensar, de opinar y de hacer la vida diferente. ¿Cómo me reconcilio con vos? ¿Cómo hago para trabajar y vivir y convivir en paz con vos, mi hermano? Si somos tan diferentes, si pensamos tan diferentes, si vivimos y nos criamos tan diferentes. Conceptos que tenemos cuando yo hablo de disciplina, pienso en una mamá hablándome con un libro adelante y vos pensás en un papá con un cinto en la mano. Y estamos hablando de una sola palabra, disciplina. Y por decir dos, ¿cómo hago para reconciliar semejante, tan heterogénea la convivencia que tenemos? Como lo hizo Jesús. No hay dos formas. Unificó el estado de las dos partes. Tanto los que están cerca como los que están lejos necesitan acercarse. Eso es lo que dice el pasaje. Ustedes que están lejos ahora están cerca y los que estaban cerca están cerca. Porque ambos estaban lejos. No hay forma de que vos y yo hubiésemos estado uno más lejos que otro. Los dos estábamos tan apartados de Dios como lo estuvo aquel Adán cuando lo echaron del Edén. Los dos, si entrábamos al Edén,
éramos partidos en 25 millones de partes por esas espadas. Los dos éramos enemigos de Dios. La religión no lo pudo hacer. El segundo punto, destruyó esos muros y los mandatos de hombres, pero los destruyó en su propio cuerpo. No contó con el bolsillo ajeno para ser generoso. Hermano, el hombre es muy generoso con el bolsillo ajeno. El hombre es muy valiente con la vida ajena. El hombre es muy fuerte con el sufrimiento ajeno. Pero Jesús nos dio un ejemplo en que Él fue generoso, fue fuerte y fue valiente con su propia vida, con su propio sufrimiento, con su propio cuero. Él vivió en su propio cuerpo todo lo que en absoluto se merecía. Es más, lo que merecías vos y merecía yo. Así hizo la paz, dice el apóstol. Así hizo la paz. ¿De qué forma? Con su muerte en la cruz nos reconcilia con un solo y mismo Dios. ¡Qué plan tan inteligente y maravilloso! ¿A quién se le puede ocurrir semejante plan? Nos reconcilia con el único Dios, a vos y a mí, con el cual nos hace un solo pueblo y un solo cuerpo. No me queda otra cuando llego a Dios que encontrarme con vos, mi hermano. Y no te queda otra cuando llegas a Dios que encontrarte conmigo. Entonces no hay forma de que yo no me reconcilie contigo. Y hasta el último, la religión intenta reconciliarme con Dios en una verticalidad que Jesús viene a romper. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu vida. Pero hay un segundo que es tan importante como el primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay forma de llegar a Dios sin encontrarme con mi prójimo allí. Y si no quieres encontrarte conmigo, va a ser muy difícil que te reconcilies con Dios. Porque yo he decidido reconciliarme con Dios y estoy allí. Estoy allí. Ese que está dejando la bolsa soy yo. Y si vos venís atrás mío, te vas a encontrar conmigo, te guste o no te guste. Entonces, nuestra paz no es un tratado, mi hermano. Nuestra paz no se firma, nuestra paz no es un trámite, nuestra paz no es un acuerdo. Nuestra paz tiene nombre, nuestra paz es Jesús. Cristo es nuestra paz. Pensá en tu estado de ánimo hoy y ponete en paz. Ponete en paz con Dios y Él te va a poner en paz con vos mismo. Él te va a poner en paz con la creación y te va a poner en paz conmigo para que puedas tener una calidad de vida como la que Él quiere. Que este realmente sea un sentimiento para terminar poquito tiempo del año que nos queda y comenzar un año en paz. No como el mundo la da. Este fin de año hay mucha angustia en algunos y hay mucha alegría en otros. Hay sobra de money para gastar en algunos y hay falta en otros. Como todos los años. Algunos peor, otros un poco mejor. Pero esto es gratis. Y esto está para todos. Vení, no busques más en cisternas rotas. Bebé y come gratis. Dios te está esperando. Hermano mío.